Continuamos con nuestra serie de predicación de misiones, del mes de misiones. Su misión es mi misión. Esta serie que está basada en diferentes personajes bíblicos, los cuales con toda seguridad asumieron la misión de Cristo como su propia misión. Cuando íbamos a hacer el pendón para plasmar allí, para ponerlo en la cartelera, en el marco, pensábamos con los chicos que lo estábamos haciendo, qué imagen o qué concepto sería acorde y qué imagen o qué concepto podría plasmar de cierta manera la idea de su misión. ¿Es mi misión? ¿Qué podríamos pensar? Y eso nos llevó a pensar que para poder pensar en una imagen que pudiera estar relacionada con esto, necesariamente teníamos que tener claro y en mente cuál fue la misión de Cristo. ¿Cuál fue la misión de Cristo? ¿Sí? Para así saber qué imagen o qué concepto podemos pensar o hacer para plasmar esa idea. Muchas cosas podemos tener en mente del cuál fue la misión de Cristo, para que una vez la tengamos presente y la entendamos, entonces podamos responder a esa pregunta: sí, la misión de Cristo es también mi misión. De tal manera que no sea algo como muy emocional y apasionado, ¿no? Sí, yo la misión de Cristo, yo la voy a llevar a cabo, yo la emprenderé. Pero ¿y cuál fue la misión de Cristo? ¿Qué implicaciones tuvo eso? ¿Qué implicaciones tuvo la misión de Cristo? Para que entonces podamos asumir de manera personal esa respuesta y a esa pregunta. Y precisamente vamos a estar viendo en esta mañana un personaje bíblico que en el texto que vamos a estar meditando en esta mañana nos deja ver claramente que fue un hombre que una vez entendiendo la verdad del mensaje del Evangelio, asumió la misión de Cristo como su propia misión. Un hombre que asumió la misión de Cristo como su propia misión, asumiendo las implicaciones que eso tiene. Y este hombre es Felipe. Ustedes han escuchado hablar de él en el libro de los Hechos. Felipe, todo un misionero en todo el sentido de la palabra. Felipe, si recordamos en el capítulo, vamos a estar meditando hoy en el capítulo 8, en los versículos del 1 al 40, un texto un poco extenso, pero vamos a estar rescatando y resaltando puntos muy clave en cuanto a lo que Felipe como ejemplo, y como bien lo dice la palabra, un ejemplo de un hombre que asumió la misión de Cristo como su propia misión. 3 aspectos fundamentales de estos versículos. Pero recordemos brevemente, Felipe es mencionado en el capítulo 6, ustedes recuerdan cuando los apóstoles están frente a las dos necesidades. Una, atender las mesas de las viudas. Y 2, la proclamación y la predicación del Evangelio. ¿Qué hacemos? ¿Qué es más importante? No, necesitamos predicar la palabra. Necesitamos seguir proclamando el Evangelio, predicando la palabra. Para eso entonces entre ustedes los creyentes elijan, ¿sí recuerdan? A 7 personas, a 7 hombres que debían cumplir ciertos requisitos. Decían hombres que fueran de testimonio, de buena reputación delante de la gente, y por encima de eso, hombres que fueran llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de fe y de sabiduría. Y entonces el primero de ellos, que relata Lucas en el texto, ¿recuerdan quién es? Esteban, de quien Joaco nos compartió y nos enseñó hace 8 días, Esteban. Y enseguida menciona a Felipe. Felipe, este hombre, que como vamos a ver a lo largo de este texto, fue un hombre que realmente asumió la misión de Cristo como su propia misión, entendiendo las implicaciones que eso llevaba y eso tenía. Yo voy a pedirles entonces que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos del 1 al 40. Y como les mencionaba, vamos a estar viendo tres implicaciones, 3 aspectos en los cuales Felipe, o podemos ver en Felipe, un ejemplo de un hombre que entendió la verdad del Evangelio y luego asumió la misión de Cristo como su propia misión de vida. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 40. Si usted no tiene Biblia, estamos estrenando, nos hicieron una donación como de 30 Biblias, nuevecitas, pasta dura, nueva traducción viviente. Entonces, si usted necesita Biblia, por favor, levante su mano. Aquí necesitan una, allá otra. En la mezanilla de pronto, mantenga su mano en alto para que le hagan llegar una Biblia a su lugar. Entonces vamos a partir de esta premisa.
Ustedes tienen allí en sus bosquejos. Vamos a partir de esta premisa. Entender que su misión, la misión de Cristo, es mi misión. Entender eso implica tres cosas. La primera de ellas, versículo 1, dice: ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Recordemos un poco lo que Joaco nos contaba hace 8 días, ¿no? A partir de la muerte de Esteban se desata esta persecución. Esteban proclamando la fe, la esperanza en Cristo, defendiendo su fe, y es asesinado en la plaza pública por la multitud, ¿cierto? Y recordamos ese cuadro hermoso que narra el texto cuando dice que estaba allí y en medio de la situación en la que lo estaban apedreando, dice que Esteban mira al cielo y dice que ve el cielo abierto y dice que ve a Jesús de pie a la diestra del Padre. Qué cuadro más hermoso, frente a lo cual Esteban no dijo: ¿por qué? Si tú que me estás mirando. Dijo: veo el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre. Impresionante. Jesús de pie recibiendo a este hombre y a este héroe de la fe. Y es determinante esta muerte de Esteban para lo que vendría a ser la misión de Felipe. Dice el texto que a partir de esa muerte se desató una persecución terrible en la iglesia de Jerusalén. Y quisiera que pensáramos en algo, en esto no como una situación sencillamente que atravesaba la iglesia. Sí, mataron a un hombre y lo apedrearon, sino que podamos pensar en que más allá de un contexto o una situación que se estaba dando, era la tremenda realidad que vivía la iglesia. Estaban matando a una persona por causa de la fe. No se estaban burlando de ella, la estaban asesinando. Y me pongo a pensar entonces, ¿qué habrá pasado por el corazón y los pensamientos de estos creyentes? ¿Qué sentimientos se habrán generado frente al hecho de ver que uno de ellos, recuerden que Felipe fue nombrado junto con Esteban, y ver que a Esteban lo estaban matando a causa de la fe? ¿Qué sentimientos se pudieron generar en ellos, en los creyentes? ¿Qué piensa usted? ¿Qué pensamientos pudieron haber pasado por sus corazones? ¿Qué decisiones pudieron haber pasado por sus pensamientos, por sus mentes? Desistir, abandonar, mirar ya, echar para atrás, ¿cierto? De pronto sentimientos de incertidumbre, de miedo, de temor. Estaban asesinando a Esteban. Pienso yo de pronto sentimientos de fracaso. Fracasó esto. Esteban proclamando esperanza en Cristo, defendiendo su fe, y lo mataron. La cosa fracasó. Y entonces de pronto, como decimos hoy en día nosotros, nos expresamos en una situación similar, como quien dice: apague y vámonos. ¿Sí han escuchado esa expresión? Apague y vámonos. Esto aquí ya no va más. ¿Qué vamos a ponernos a hacer lo mismo que está haciendo él? ¿Para que nos maten? ¿Para que a mí me apedreen ahí en la plaza pública? O de pronto como hacía Saulo, que narra el texto en el versículo 3, dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía a la cárcel. ¿Para qué seguir proclamando el evangelio? ¿Para que nos saquen de las casas y nos lleven a la cárcel? Muy seguramente. No sabemos qué sentimientos pudieron haber pasado por sus corazones y sus mentes. Y vamos a seguir viendo, por el contrario, qué se generó en ellos. Pero antes de eso quisiera pensar un poco en nosotros como creyentes también, como iglesia que somos. Porque si bien es cierto, no estamos enfrentándonos a una persecución como tal, en la que veamos nuestras vidas en riesgo, o de pronto a veces sí, no sabemos. Pero el general de las situaciones es ¿qué? De burla, de crítica, ¿cierto? ¿Cómo los ojos están puestos sobre nosotros, los cristianos en esta época? Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. Y en este momento no quiero mencionar lo que voy a mencionar para ver aquí debatir o algo así. No, sencillamente decir, usted no ha visto que con todo lo que se generó, que el famoso sí y el famoso no. No vamos a hablar aquí de quién estaba con uno y quién estaba con otro, no. Sencillamente hablar como de la división que eso causó a todo nivel, familias, hogares, matrimonios, amistades, iglesia incluso. Cómo el mundo estaba diciendo, bueno, ¿y los cristianos qué? ¿Qué van a decir?
Los cristianos que van a votar, ¿por el sí o por el no? Se supone que deberían votar por, y otros se supone que deberían votar por, ¿cierto? Los ojos del mundo puestos encima de nosotros. Todo el tema de la comunidad LGTBI, por ejemplo. Cuando nosotros no, como a diferencia de muchos pastores de pronto que están proclamando la condenación de la persona, ¿cierto? Y desafortunadamente el mundo cree y nos cataloga a todos los cristianos por esos comentarios. A la iglesia cristiana por esos comentarios. Los pastores que condenan la persona. Cuando Jesús lo que hizo fue condenar el pecado, más nunca a la persona. En ese sentido, qué desgracia eso. Que hayan tantas personas buscando enriquecerse a costa de la mentira, de la manipulación y de la desinformación. Con todo el tema del matrimonio entre homosexuales, de la adopción gay y todos los debates y las conversaciones que sin fin se generan en las redes sociales. ¿Ha hecho parte de alguna de esas? Yo sí, qué pena. Yo sí hice parte de una de esas y dije, ¿yo qué hago aquí peleando? No es mi labor pelear. Mi labor y mi llamado por el Señor es atraer luz donde hay oscuridad, atraer claridad donde hay confusión, atraer paz donde hay riñas y discordias. ¿Yo qué hago aquí peleando? Y cerré esa conversación. Estamos en un mundo en el que definitivamente también estamos viviendo persecución en ese sentido. Como digo, donde todo el mundo está puesto sus ojos en nosotros para saber, ¿y ahora qué vamos a decir nosotros? ¿Cuál va a ser la posición del cristianismo y de la iglesia cristiana? Y yo veo amigos poniendo y posteando en sus muros de Facebook videos de pastores que han dado sus discursos y los publican con un tono de burla, de crítica, ¿no? Diciendo tanto que dicen del amor de Cristo y véalos rechazando a la gente. Cuando es todo lo contrario. Queremos proclamar la palabra y la palabra es un evangelio incluyente, un evangelio que es para todo el mundo. Pero estamos en medio de una situación, de un contexto y una realidad así. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Ahorita vamos a ver cuál fue la posición de los creyentes de la época, de Felipe. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos nosotros frente a una situación así, a un contexto así? Desistir, decir también, como decíamos ahorita, apague y vámonos. Yo mejor me busco otra iglesia que de pronto tenga ideas más acordes a las ideas que el mundo en general está promoviendo y está proponiendo hoy en día y con las cuales la gente en general está de acuerdo. Yo mejor me voy para una iglesia así. Que las hay, les digo. Que las hay. Pero son iglesias que no están centradas en la palabra. Eso también se los puedo decir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? O en el peor de los casos, decir, no, yo sigo yendo a la iglesia, asistiendo, creciendo, los grupos, pero cuando se trata de salir al mundo y enfrentar el mundo, yo mejor me quedo calladito. Yo mejor no digo nada. Para evitar molestias, para evitar discordias con la gente, peleas y todas esas cosas. Que déjenme decirles, sería peor. Sería mejor que dijéramos, no voy más. A que dijéramos, sigo creciendo en la palabra y llegando a la iglesia, pero de hablar y que la gente sepa que soy cristiano, no, hasta ahí sí no, para evitarme problemas. Sería mejor lo otro. ¿Saben algo por qué? Porque no estamos llamados a eso. No estamos llamados a callar lo que bien hemos, como dice el texto en Hechos 4:20 y que tenemos plasmado allí. No estamos llamados a callar, sino todo lo contrario, a ir y contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. A eso estamos llamados. No estamos llamados tampoco a unirnos a pasiones políticas y todas esas cosas. Tampoco estamos llamados a eso. Como cristianos y testigos de Cristo, estamos llamados a proclamar el Evangelio. Y este texto es una idea que está tan fuerte, tan marcada, la de predicar el Evangelio. Y ese es nuestro primer punto. La primera en las implicaciones que tiene el hecho de que usted y yo podamos decir, sí, con seguridad, asumo la misión de Cristo como mi propia misión, es el hecho de que estoy dispuesto a predicar las buenas noticias aún en medio de dificultad, de adversidad, de oposición, de riesgo y de peligro. Estoy dispuesto a eso.
como lo hicieron los creyentes. Felipe, cuando su consideración pudo ser desistir y decir, ¿para qué seguir proclamando el evangelio si me van a matar? ¿Saben qué hizo Felipe? En medio de la dispersión salió, se fue para Samaria a predicar las buenas noticias, a predicar la verdad de Jesucristo. ¿En medio del riesgo? Sí. ¿Del peligro que corría su vida? Sí. Salió a Samaria a predicar las buenas noticias. La primera implicación que tiene el hecho de que la misión de Cristo sea nuestra misión también. Predicar el evangelio en medio de dificultad, adversidad y oposición. El segundo punto, la segunda implicación que podemos ver a la luz de la vida de Felipe es el hecho de predicar las buenas noticias también donde hay necesidad. Usted ve allí los 3 puntos del bosquejo que inician con esta frase, predicar las buenas noticias, ¿cierto? Porque es lo que el texto refuerza, afirma, enfatiza la predicación del evangelio, de la palabra. Y el segundo punto dice así, predicar las buenas noticias donde hay necesidad. Versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron a causa de la persecución predicaban las buenas noticias acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Fíjense, en medio de la persecución, de la dispersión, salieron a predicar las buenas noticias. Y quisiera resaltar en este texto algunos puntos fundamentales, puntos claves que podemos resaltar. Aquí, cuando Jesús, ustedes recuerdan cuando Jesús se presenta ante los apóstoles antes de ascender al cielo, menciona las últimas palabras frente a ellos, antes de subir al cielo, de ascender al cielo, que fueron las que están registradas en el capítulo 1, en el versículo 8, les dice Jesús a los apóstoles, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Miren lo que les está diciendo Jesús. Miren el encargo que les está dando. Anúncienme, proclámenme, denme a conocer en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa era la petición de Jesús a sus apóstoles. Qué bello esto. Qué bello ver en el evangelio un evangelio incluyente, que no hace acepción de personas, que no hace distinción de personas. Un evangelio que es para todos, para todos. Y en ese sentido adquiere mucha importancia y mucha relevancia el hecho de que Felipe haya salido ¿para dónde? Para Samaria. Para Samaria. Si ustedes recuerdan, los judíos tenían una relación rota con los samaritanos, de rechazo y de repudio total. Los consideraban personas que corrompían la verdadera adoración a Dios. Y en ese sentido, o sea, no podían ni ver, mejor dicho. No se podían ni ver unos con otros. Y Felipe se va a Samaria a predicar las buenas noticias del evangelio. Un evangelio incluyente que solamente busca sanar, restaurar allí donde hay necesidad. ¿Será que los samaritanos no estaban necesitados? Miren lo que dice el texto. Escuchaban atentamente a Felipe y estaban deseosos de escuchar. Más adelante dice, creyeron, se bautizaron. ¿No tenían necesidad los samaritanos de escuchar la verdad del evangelio? Pablo le dice a Timoteo en su carta que predique el evangelio porque en el corazón de Dios están las misiones, parafraseadamente hablando. Le dice, porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque Dios quiere que todos, sin excepción, sean salvos y quiere que todos lleguen a conocer la verdad del evangelio, la verdad de Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Entonces,
frente a estas discordias y estos rechazos y estas divisiones, ¿será que de pronto tendrían acepción con los samaritanos como para pensar que allá no? La predicación de la palabra, acá o acá, pero allá no. En todas partes, para todos, hasta los confines de la tierra, les decía Jesús. Eso quiere decir sin excepción alguna. ¿Qué podemos pensar nosotros de aquellos que nosotros, en quienes vemos necesidad o no vemos necesidad del Evangelio? Podemos pensar de pronto en personas con las cuales, digamos, por sus circunstancias, por su actitud, su comportamiento, digamos, no, ese todavía no. Ese que le va a calar el Evangelio. A ese que le va a hacer mella el Evangelio. Está pensando en plata, está pensando en sus recursos económicos, en su ascenso laboral, profesional, tantas cosas, ¿no? De pronto los que llegan acá a la iglesia nuevos con alguna chica de pronto y dicen, no, es que yo quiero ir a la iglesia donde tú vas. Me interesa mucho eso que tú escuchas. Y llegan aquí es con otros intereses. Y uno dice, ese es aquí es porque la quiere conquistar, no más. A ese predicarle, ¿para qué? No nos corresponde a nosotros eso. Lo que nos corresponde es predicar la palabra, predicar las buenas noticias. Miren que más adelante, en ese mismo texto, en Samaria, Felipe se encuentra con Simón, el mago, si lo han leído. Un hombre que se había dedicado entonces a la adivinación y todo lo que tenía que ver con la magia en aquel entonces. Y tenía con todos sus trucos y sus cosas y sus palabras y todo cautivada a la gente, cautivados a los samaritanos. Pero una vez llega Felipe a predicar la verdad del Evangelio de Jesucristo, el texto dice que la gente volcó sus ojos sobre él. Y cuando llamaban a este hombre el gran poder de Dios, lo llegaban a llamar así, el gran Simón, el mago, el gran poder de Dios. Después de ese nivel que le han dado, llega Felipe a compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo y la gente voltea sus ojos hacia Felipe, hacia la verdad del mensaje que Felipe les estaba llevando y compartiendo. Impresionante. Gente necesitada. ¿Cuál era su necesidad? Escuchar la verdad en medio de la mentira y el engaño en el que estaban. Esa era su necesidad, escuchar la verdad del mensaje de Jesucristo. Y Felipe lo llevó. Qué bueno es pensar también en esta historia. Un hombre que, como Pedro más adelante le dice a este mago, tú estás sumergido en tu pecado. Tú estás cauterizado por tu pecado. Del versículo 9 al 24, usted después más adelante puede allí buscar en qué termina toda esta historia. Ahorita por tiempo tenemos que avanzar, pero puede buscar allí en qué termina la historia de este hombre. Que muchos dicen que, el texto dice que escuchó, creyó e incluso se bautizó. Creyó y creyó el mensaje del Evangelio. Pero hay muchos indicios después que dicen que tal vez no fue tan genuino por muchas cosas que aparecen en el texto y que usted puede después mirar. Pero el punto que quiero que miramos acá no es tanto eso, sino la necesidad. Los escenarios de necesidad donde necesitamos nosotros llevar el Evangelio, donde Felipe estaba siendo llamado a llevar el Evangelio. Este hombre Simón no estaba necesitado de escuchar la verdad del Evangelio. Se pegó a Felipe de pronto con motivaciones equivocadas, de mantener la fama y el estatus que había logrado en la comunidad, pero escuchó el Evangelio. Felipe no tuvo acepción de esta persona por lo que hacía. Sencillamente predicó el Evangelio, siendo consciente que Dios se encarga de hacer el resto. ¿En qué personas pensamos nosotros que de pronto no están preparadas o no deben escuchar todavía el mensaje o no les va a calar? Nosotros prediquemos el Evangelio. Yo recuerdo a unos jóvenes del garaje, ahorita vienen a mi mente, y les confieso, en ese entonces era una parejita que venía y en la reunión se la pasaban abrazándose y no sé qué, y el besito y todos, yo enseñándoles la palabra a los chicos y todo, y yo los veía allá atrás, y todos apercollados y abrazando y todo eso, y yo decía, estos chinos no van a entender nunca van a entender. Y ¿saben una cosa? Por gracia de Dios, bueno, o sea, a pesar de mi negligencia al pensar,
estos chicos no van a entender nunca. Lo que hice, pues bueno, predicar la palabra, ¿cierto? Hoy en día pido perdón al Señor, porque digo, perdóname por haber tenido esos pensamientos. Y quitarte a ti, Señor, el poder, digamos yo, quitarte el poder de restaurar una vida, de convertir un corazón, de transformar un corazón. Hoy en día esa chica es líder de una iglesia de jóvenes. Líder del equipo de jóvenes de una iglesia. Imagínense, y me escribe, Patico, mira, no sé qué, estamos predicando tal libro de la Biblia, tenemos tantos jóvenes, vamos a hacer un campamento, vamos a tratarlo así. Y yo digo, ay, Dios mío, qué pena con el Señor. Qué pena con el Señor. Y él también, ya ellos terminaron su relación, él, digamos, también busca al Señor por aparte. A veces nos vemos de pronto para tener algunos tiempos de oración y lectura. Nosotros, nuestra misión es predicar la palabra. No determinar a quienes sí y a quienes no. Dios se encarga de hacerlo, de hacer germinar la semilla que usted y yo podemos sembrar en una persona. Por eso también nosotros apoyamos las misiones. Y somos una iglesia que cree en las misiones y apoya las misiones. Tenemos 13 personas en los cuadros, usted puede ver en la parte de atrás, que apoyamos de manera en oración y en recursos también. Pasamos los saludos aquí en la iglesia, ¿sí? Para que ellos se sientan acogidos en medio de las distancias en las que ellos están, ¿cierto? Mechitas por allá, los Medina, con los Aruacos en la Sierra de Nevada, unos en Medellín, otros en Papúa Nueva Guinea, la familia Metzger. Imagínense, Papúa Nueva Guinea, una vez tuvimos el mapamundi acá, no sé si ustedes recuerdan, y estamos hablando de ellos y dijimos, Papúa Nueva Guinea, ¿dónde es que queda eso? Y no sabemos ni dónde quedaba. Y por allá lo encontramos en un rincón del mundo, en un confín de la tierra. Y allá están ellos, llevando el mensaje del Evangelio. Por eso apoyamos las misiones también, porque creemos que a través de ellos, de cada uno de los que se han dispuesto a las misiones, Dios continúa haciendo la obra y haciendo la misión de expandir el reino y llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y como tercer punto, como tercera implicación, como tenemos en nuestra premisa, como tercera implicación de asumir la misión de Cristo como nuestra misión, es el predicar las buenas noticias siendo obedientes a la dirección de Dios. Siendo obedientes a la dirección de Dios. ¿Y por qué digo siendo obedientes a la dirección de Dios? Porque no basta solo con que el Espíritu nos guíe. El Espíritu nos puede decir, por acá, haz esto. Pero está en nosotros decir sí o no. Muchos sabemos en un espacio concreto, en nuestra vida con Él, cuál es nuestra misión, cuál es la voluntad de Dios, pero a veces no la hacemos. Y entonces está la guía del Espíritu Santo diciéndonos por dónde ir, pero nosotros no obedecemos. Felipe escuchó la voz de Dios y obedeció la dirección de Dios. Versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Punto. No más. Esa fue toda la instrucción que le dio. No le dijo, porque es que allá vas a... No. Le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Pare de contar. ¿Qué hubiera podido pensar Felipe? Felipe estaba todavía en Samaria y estaba viendo los resultados de la predicación de la palabra. Muchos estaban escuchando, como decíamos ahorita, muchos estaban aceptando el mensaje, convirtiéndose, bautizándose, a tal punto que Pedro y Juan, estando en Jerusalén, viajan hasta Samaria como para decir, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? ¿Cómo sería lo que Dios estaba haciendo ahí a través de la vida de Felipe? Y viene y le dice, ahora vete de acá y al desierto, donde no hay nada, piedras y arena. Señor, pero acá tengo gente, al menos a la cual predicarle. Mira lo que está pasando. Pienso que de pronto pudo haber sido o uno humanamente piensa que pudo haber sido un pensamiento. Pero ¿para qué me llevas para allá si aquí por lo menos tengo gente para predicar la palabra, a lo que estamos llamados? Vete para el desierto.
Y frente a que nosotros pensemos que posiblemente pudo ser un pensamiento, un cuestionamiento de Felipe, miren lo que dice el versículo 27. Inmediatamente después de que el Espíritu le dice, ve al sur por el camino desierto, dice, entonces él, Felipe, emprendió su viaje. ¿Ya? Sin saber, sin tener certidumbres, sin tener garantías, sin tener propósitos, sentidos lógicos. Dice que entonces él emprendió su viaje. Y miren lo especial que Dios tenía. Emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Allá en ese camino donde él de pronto pudo haber pensado, no hay nada que hacer por allá, había una persona. Había una persona. Y si bien es cierto, Felipe había proclamado el evangelio y predicado aquí en multitudes que lo escuchaban atentamente y se convertían, se bautizaban. Ahora Dios quería llamar a Felipe y llevarlo a un sitio donde había una persona. Porque una persona es importante para Dios. Una persona es importante para Él. Y entonces claramente tenía el propósito de sacarlo de allí y llevarlo a ese lugar. Para encontrarse, entre comillas. Encontrarse es casualidad. Para que tuviera ese encuentro con el etíope. Un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Versículo 29. Nuevamente, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Ya. Sin preguntar por qué. Acércate y camina junto al carruaje. Y dice que entonces Felipe se acercó corriendo al carruaje. Y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre le contestó, ¿y cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me lo explique. Y dice que le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Este hombre también estaba en necesidad. Tenía la palabra, estaba leyendo la palabra, pero no entendía y no tenía quien se la explicara. Y Dios con propósito, saca a Felipe y lo lleva a un sitio inhóspito, un sitio sin sentido, porque quería y tenía un propósito a través de él con ese hombre que no entendía la palabra y que también estaba necesitado de entender el mensaje del evangelio. Increíble. Tenemos un Dios de propósitos, no de casualidades. Felipe no solamente escuchó la dirección a la cual el Espíritu lo estaba llevando, obedeció. Y es la tercera implicación que tiene el hecho de que usted y yo podamos decirle sí a esa pregunta. ¿Su misión es mi misión? ¿La misión de Cristo es mi misión? Sí, lo es. Porque soy un hombre que escucha la voz de Dios y obedezco la voz de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que Felipe hizo. Más adelante dice el texto que el Espíritu raptó a Felipe y lo llevó para otro lado. Pero miren lo hermoso. Dice que el eunuco, después de ese encuentro, cuando lo invitó a sentarse con él en el carruaje, después de eso lo raptó a Felipe y dice que el eunuco continuó su camino feliz. Entendió el mensaje del evangelio. Y este hombre fue usado por Dios, Felipe, para enseñarle, para aclararle, para mostrarle qué es lo que no entendía y cuánta verdad había en eso que estaba leyendo y que no entendía. Una persona es importante para Dios. No sé si usted alguna vez vio la película Cadena de Favores. ¿Sí la han visto? Algunos dicen, uy, sí, terrible esa película. Esa película es terrible, hermosamente terrible.
porque trata de un chico, brevemente les cuento, un niño chiquito, que tiene una iniciativa frente a ver un mundo que está sumergido en el egoísmo, en la individualidad, ¿sí? Y se le ocurre una idea y dice, ¿qué pasaría si tú le haces un favor a una persona? Le haces un favor a una persona. Esa persona va a hacérselo a 3 más. Y esas otras 3 personas van a hacerle el favor a otras 3 más. 6 más, no recuerdo cómo era la ecuación que él hacía. Y la escribía en el tablero, en el colegio y todo, y la profesora era aterrada. Él tuvo esa iniciativa, pero empezaba por una persona. Él hacerle el favor a una persona. Y cómo se propagaba eso. Resulta que al final de la película, y aquí discúlpenme porque me la voy a dañar, para los que no la han visto, al final de la película, el niño muere. Y fuera de chiste, no es como uno tiende a molestar a la gente cuando daña las películas que muere el protagonista. Acá sí, el protagonista muere. El niño muere. Sin embargo, véanla. Es muy bonita la película, es muy chévere. A pesar de ya saber el final, no importa. Véanla que es muy bonita. Se las recomiendo, de verdad. El que la quiera, yo se la presto que yo la tengo. El niño muere y ustedes no se imaginan lo que sucede. El mismo niño que había hecho esa propuesta, había tenido esa iniciativa de hágale el favor a una persona y esa persona va a propagar ese favor con otros. Ese mismo niño muere y el día que la mamá lo saca al jardín de su casa para enterrarlo, para despedirlo ahí, empieza a llegar una multitud de gente. Perdóname. Conté toda la película, ya me dice Carlos. Una multitud de gente empezó a llegar cuando se enteraron de que aquel niño donde había empezado esa iniciativa había muerto. Y empieza a verse la mamá sorprendida porque empieza a ver cómo llegan ríos de personas y personas con velas a despedir al niño. Y es un momento que a uno se le atraganta la garganta aquí porque uno ve el escenario, se va ampliando la imagen y toda la cosa y se ve una cantidad de gente despidiendo al niño. Por una persona. Y usted y yo no nos imaginamos lo que Dios puede hacer cuando le predicamos a una persona. A una persona. Y cómo el impacto que la palabra genere en esa persona puede propagar la palabra y el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. No sabemos qué pasó con el eunuco. Dice que se fue feliz. Seguramente el impacto que generó la palabra en su corazón lo hizo propagar el Evangelio a donde iba. Y tal vez ese fue el propósito que Dios tenía con Felipe de mandarlo allá al encuentro con el eunuco. No nos imaginamos el impacto que la palabra puede tener cuando la predicamos, así sea a una persona. Muchos dicen, yo quiero tener iglesias de 3,000 personas y predicarle a 3,000 personas. Ok, bueno, aquí somos 400. Aquí era uno nomás, porque fue importante para Dios. Y él también tenía necesidad de escuchar la verdad del Evangelio. Que eso sea lo que en este mes de misiones nos mueva. No solamente en este mes, porque quedan 15 días, sino que en este mes podamos tomar un impulso en nuestra vida para ver que hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a eso. Y es la misión de Cristo que podemos nosotros también de manera individual y personal asumir para nosotros. A manera de conclusión, allí en sus bosquejos, Dios usó tremenda tragedia, como lo fue la muerte de Esteban y la persecución que se desató en ese entonces, para sacarlos de Jerusalén, para sacarlos donde estaban y llevarlos a predicar las buenas noticias del Evangelio y así pudieran cumplir con la misión. Así pudieran cumplir con la misión de Cristo también. Y ese es el llamado que tenemos todos nosotros, a asumir la misión de Cristo con esas 3 implicaciones que podemos ver a la luz de la vida de Felipe. Recordemos, predicar las buenas noticias aún en medio de la dificultad. Predicar las buenas noticias del Evangelio de Cristo
donde haya necesidad, o sea, en todas partes donde no se haya conocido el nombre de Cristo. Allí hay necesidad. Y en tercer lugar, siendo obedientes a la dirección del Espíritu Santo y a su voz. Solamente así podemos hacer que su misión sea nuestra misión. Que su misión, la misión de Cristo, sea su misión y mi misión. Le hago algunas preguntas de reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que le compartió a alguien de las buenas noticias de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que lo hizo? Algunos de pronto podrán decir, yo ahorita antes de entrar al servicio me encontré con una persona y le prediqué el evangelio. Bueno, gracias a Dios. Qué bueno, sígalo haciendo, ¿cierto? Otros de pronto se van con el reto y el desafío de decir, hace años no le comparto del evangelio a alguien. Hace tiempos no hablo con nadie, no le hago saber a alguien lo que Cristo ha hecho en mi vida. Hace años no lo hago. Bueno, que salga con el reto y el desafío hoy de verse llamado a cumplir la misión también de Cristo. ¿Apoya usted las misiones con oración y o con recursos, confiando en que a través de los misioneros de los que hemos venido hablando, el Señor también lleva a cabo la misión? A través de ellos se cumple la misión y Dios cumple la misión. ¿Usted apoya, cree en las misiones, apoya que eso es así y que todas esas personas han decidido hacerlo para cumplir la voluntad y los propósitos de Dios hasta los confines de la tierra? Y tercero, ¿está dispuesto a hacer de la misión de Jesús su misión, su propia misión, tal como lo hizo Felipe, con estas tres implicaciones? ¿Estamos dispuestos a eso? Cueste lo que cueste, hacer de su misión mi misión. Acompáñeme a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, en todo momento tu palabra es relevante. En todo momento tienes palabras para aclarar nuestros pensamientos, aclarar nuestras motivaciones, darnos un panorama nuevo de nuestra vida y claro de nuestra vida. Perdónanos, Señor, tal vez porque llevamos tiempos de conocerte, tiempos, sentados, viniendo a la iglesia, escuchando tu palabra. Pero en cuanto a la misión que tú nos has encomendado, a cada uno de nosotros, sin excepción, tal vez hemos tenido nuestros oídos sordos. Y no queremos hacerlo, Señor. No queremos ver la necesidad que hay, ver la necesidad que el mundo tiene de escuchar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y tener nuestros oídos sordos a eso, nuestros ojos ciegos a esa realidad. Nos impacta, Señor, ver cómo Felipe llevó tu palabra donde había necesidad, en medio de la dificultad, y guiado por el Espíritu Santo, obedeciendo la dirección del Espíritu Santo. Y ver cómo la verdad de tu palabra brilla donde hay oscuridad. Muchas veces pensamos que la gente está tan ocupada en sus cosas que no necesitan conocerte. Y tal vez eso es el reflejo de que no te prediquemos, Señor. De que nos veamos como cristianos de domingo, que venimos cumplidamente a la iglesia a escuchar tu palabra, congregarnos unos con otros. Claro, es hermoso y a eso nos has llamado también. Pero terminamos siendo cristianos solamente de domingo. Que pasamos desapercibidos en nuestros entornos laborales, académicos, profesionales, en nuestro barrio, en nuestra familia. Pasamos como cristianos incógnitos, porque nadie sabe que hemos puesto nuestra confianza en ti. Perdónanos, Señor. Y queremos darte las gracias porque a través de tu palabra y de personajes como Felipe, como Esteban, como Pablo, podemos cobrar ánimo y entender que así como ellos asumieron tu misión
como la misión para sus vidas, nosotros también estamos llamados a eso, sin excepción. Afuera hay muchos, Señor, que se mueren sin ti. Muchos que se les pasan los días en tantas cosas sin conocer la verdad que tú traes y la libertad que tú traes a la vida del ser humano. No queremos ser sordos ante eso. No queremos ser ciegos ante eso. Queremos que lo que hemos oído y visto, de eso hablemos. Muévenos a eso, Señor, por favor. Para tu gloria y para tu honra. No estamos aquí para figurar. No estamos aquí para buscar reconocimiento propio. Estamos para que la gloria sea para ti. Para que con nuestra vida te demos la gloria a ti, al hacer tu voluntad en la tierra y llevar tu evangelio y tus buenas noticias hasta los confines de la tierra. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.